pasará? El día de hoy vamos a hacer los conceptos fundamentales y a partir de eso, pues vamos a incluso hablar un poquito de qué es una distribución de frecuencia para hacer una introducción al siguiente capítulo. ¿Ya? La clase pasada, ¿se acuerdan bien? Pues solamente había colocado los puntos sobre los cuales vamos a trabajar. ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a arrancar la materia de formalmente. ¿Ya? Entonces colocaremos capítulo número 1. ¿Ya? Si desean pueden tomar apuntes. De todas formas, esto que estoy haciendo en este momento, los voy a compartir tal cual está acá. ¿Ya? Si es que hay algún retraso o hay algo que está apareciendo a destiempo, me avisan por favor. Y así nos ponemos al corriente. ¿Ya? Entonces, capítulo número 1. ¿Qué vamos a colocar? Conceptos fundamentales o preliminares, ¿ya? Porque así está en el programa. Preliminares. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es estadística y unos cuantos conceptos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Más que todo en esta parte nos interesan pues los nombres, ¿no? Y las definiciones que vamos a utilizar en realidad, ¿no? Porque vamos a utilizar bastante esos términos, ¿ya? Por eso. Entonces, primeramente, aquí colocaremos un concepto acerca de lo que es estadística. ¿Ya? Vamos a colocar primero estadística. Ya. Vamos a colocar directamente esto como definición. ¿Ya? Definición de qué es estadística. ¿Ya? Entonces, para esto, lo siguiente, ¿ya? La estadística es parte del método científico. El método científico, si le colocaremos, que tiene por objetivo, o por objeto, tiene por objeto la recolección, colocamos, ¿sí? La recolección, organización, ¿ya? Organización, análisis, colocamos, ¿sí? Análisis, interpretación, ¿ya? Interpretación y la representación de datos. ¿Ya? Y la representación de datos. Listo. Entonces, como os decía la clase pasada, pues en cualquier proceso de investigación, cuando uno haga un objeto y desea investigarlo, entonces lo primero con lo que trabaja son con los datos, ¿no? Pero esos datos, si es que los tratamos al cual nos llegan, ¿no? Sino lo que nosotros tenemos que hacer es clasificarlos, ordenarlos y desde algún punto de vista sacar indicadores y en base a esos indicadores nosotros poder hacer una proyección para el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien importante la estadística en cualquier proceso de investigación, ¿ya? Entonces, esto ustedes lo van a manejar desde ahora mismo para la recolección de datos. Incluso el día que defiendan su tesis, también van a utilizar estadística. Sí, esta es una de las ramas más importantes. Y al ser esta una materia de estadística 1, lo que definimos acá es más que todo son las bases. ¿Ya? Y ustedes más adelante con metodología de investigación y todo lo demás van a complementar todas sus herramientas para hacer una buena investigación. ¿Ya? Entonces, la estadística es directamente, se puede decir, una ciencia con la cual nosotros podemos, como dice acá, recolectar, organizar, analizar, interpretar y representar los datos. ¿Ya?
Ahora, la estadística se divide en dos partes. Vamos a colocar acá dos partes. Una primera parte donde nosotros vamos a hablar acerca de la estadística descriptiva. ¿Ya? La estadística descriptiva. ¿Listo? ¿Ya? Y vamos a ver, pues, de qué trata la estadística descriptiva. ¿Ya? Es una parte de la estadística, porque en realidad la estadística se divide en dos partes. ¿Ya? Entonces, como estadística descriptiva, vamos a decir lo siguiente. Es parte de la estadística. ¿Ya? Es parte de la estadística que trata ya que trata de describir, ya que trata de describir y analizar, colocarlos, ¿sí? Describir y analizar la información ¿ya? La información para obtener indicadores. ¿Ya? Indicadores. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, hay una primera parte en la cual nosotros, pues, lo único que hacemos es obtener un conjunto de datos. ¿Ya? Obtenemos un conjunto de datos y a partir de eso nosotros los ordenamos. ¿Ya? Bueno, primeramente los recolectamos y luego los ordenamos y una vez que los ordenamos tratamos de sacar indicadores. ¿Ya? Y a partir de esos indicadores, en la siguiente parte se hace un proceso de inferencia. ¿Ya? Pero si hablamos solamente de la primera parte, pues eso es lo que hace la estadística descriptiva. ¿Ya? Como su nombre lo indica, pues lo que está haciendo acá es recolectar los datos para poder sacar ciertos indicadores. ¿Ya? De esa forma. Listo. Ahora, esa es la primera parte de la estadística. Acá vamos a colocar, pues, una nueva pizarra. ¿Ya? Y en esta nueva pizarra vamos a colocar lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de una segunda parte de la estadística. Aquí colocaremos lo siguiente. Estadística inferencial. ¿Ya? Y lo voy a subrayar. ¿Ya? Entonces, esta es la otra parte de la estadística. Colocamos lo siguiente. Infiere o induce. ¿Ya? Infiere o induce leyes. ¿Ya? Colocamos por leyes. Ya, perdón. ¿Ya? Leyes del comportamiento de una población. ¿Ya? De una población a partir del análisis de una muestra. ¿Ya? Una muestra. ¿Ya? Colocaremos con un margen de incertidumbre asociada a una probabilidad. De esa forma. Entonces, vamos a hablar así acerca de lo que es la estadística inferencial. ¿Ya?
Entonces, como están viendo ahí, pues la estadística, ¿ya? Se puede dividir en dos partes, ¿verdad? Entonces, hay una parte que es la estadística descriptiva y la otra que es la estadística inferencial. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pues, acá, ver un cachito la pizarra de atrás, ¿ya? La estadística. Entonces, va a ser directamente una de las herramientas con las cuales nosotros vamos a poder realizar un proceso de investigación, ¿ya? Entonces, con todo esto, si nosotros podemos verlo bien, ¿ya? La estadística está dividiendo en dos partes, ¿verdad? Una que es la estadística descriptiva, ¿verdad? En los cuales nosotros vamos a recolectar los datos, ¿verdad? Vamos a recolectar los datos y los vamos a sacar unos ciertos indicadores, ¿verdad? Mientras que en la segunda parte, pues, lo que nosotros hagamos para una cierta población, lo vamos a generalizar. ¿Ya? Bueno, a partir de una muestra, ¿verdad? Vamos a generalizarlo para una población. Y esto acá va a tener un cierto margen de incertidumbre, ¿ya? Entonces, eso se lo va a asociar incluso con una cierta. Entonces, en ese sentido, pues, lo que nosotros hacemos en nuestra asignatura es precisamente eso, ¿ya? En una primera parte, lo que vamos a hacer es simplemente recolectar datos y ordenarlos. Y vamos a sacar ciertos indicadores y los vamos a interpretar, ¿ya? Y a partir de una nueva sección, por ejemplo, en el segundo parcial, lo que vamos a hacer es asociar esos resultados con un margen de probabilidad, ¿ya? Entonces, tenemos eso juntos. Entonces, la estadística se divide de esa forma. ¿Listo? Si alguien tiene una consulta, me dice. De todas formas, pues en este capítulo vamos a colocar los conceptos más importantes, como decimos, ¿verdad? Entonces, aquí colocaremos lo siguiente. Conceptos importantes. ¿Ya? ¿Qué vas a definir los conceptos más importantes para nuestra materia? ¿Ya? Primeramente, vamos a definir lo que es población. ¿Ya? Población. ¿Ya? Es uno de los conceptos más importantes con los cuales vamos a trabajar para nuestra materia. ¿Ya? Población. Es el conjunto, le coloco opción, es el conjunto de todos los elementos. Es el conjunto de todos los elementos que poseen, que poseen una misma característica. Una misma característica. Listo. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Tenemos que definir qué es una población. Primero, ¿ya? Que como ustedes están viendo, es un conjunto, ¿verdad? La población es un conjunto. Ahora dice de elementos que poseen una misma característica. Ya, una misma característica. Ya, porque muchas veces cuando uno escucha la palabra población, pues piensa que es un conjunto de habitantes, ¿no? Que están en un cierto lugar. Sin embargo, pues población depende mucho de nuestro objeto de estudio, ¿ya? Depende de lo que nosotros queremos saber. Nosotros tenemos que definir una población. Por ejemplo, alguien puede decir, pues, todos los habitantes de La Paz, ¿no? Eso es correcto, sería una población, dependiendo, pues, del objeto de estudio que uno está queriendo agarrar, en esencia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una población súper grande, ¿no? Nosotros podemos agarrar, por ejemplo, un conjunto que tal vez no sea tan grande y tomarlo como si fuera una población, ¿ya? Porque acá, lo importante, como dice acá, es que todos estos elementos dice que poseen una misma característica, ¿no? Entonces nosotros podemos definir una característica cualquiera, ¿ya? Dentro de un conjunto de elementos. Y para nuestro caso, ese puede ser la población, ¿ya? Entonces, colocaremos este.
Aquí vamos a colocar un ejemplo. Colocaremos los estudiantes de la I. Así. Esa puede ser una población. ¿No ve? Ahora, como estamos hablando, pues, estudiantes de la INE, incluso pueden ser de diferentes regiones, ¿no? Pues de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Liberal, ¿no? Trópica. Entonces, para nuestro caso, esa puede ser la población, ¿no ve? No necesariamente tiene que ser un lugar geográfico grande, ¿no ve? Incluso yo podría agarrar tal vez como población a los que están en la unidad académica La Paz, ¿no ve? Y colocarlo directamente a todo eso como una población. ¿Ya? Acá colocaremos lo siguiente, una pequeña nota. Y vamos a decir esto. Una población, colocaremos una población, puede ser finita o infinita. ¿Ya? Eso vamos a recordar, por favor, jóvenes. Una población puede ser finita o infinita. ¿Ya? Ahora, que aclaremos esos conceptos de ya que son bien importantes. ¿Ya? Colocamos un poquito. Es finita cuando se conoce con precisión cuando se conoce con precisión la cantidad de elementos del conjunto. ¿Ya? Eso tienen que ver. ¿Ya? Ahora, es infinita cuando no se conoce de forma exacta, ¿ya? De forma exacta la cantidad de elementos. ¿Ya? Colocamos cantidad de elementos del conjunto. ¿Ya? Que coloque así, de esa forma. ¿Ya? Porque a veces uno dice infinito, pues piensa que tiene una cantidad tan grande de elementos que no se puede distinguir. ¿Ya? Pero lo que en sí los diferencia solamente son dos cosas. ¿Ya? La primera es cuando se tiene una cantidad exacta, eso es una población finita. ¿Ya? Y cuando no se conoce de forma exacta, es una cantidad o una población infinita. ¿Ya? Ejemplo, colocaremos. Ejemplo. ¿Sí? Entonces colocamos cuantos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, una población que sea finita. ¿Sí? Estamos diciendo algo que se conoce con exactitud. ¿Sí? Algo que se conoce con exactitud. ¿Sí? Entonces colocamos lo siguiente. Nuestra población puede ser, por ejemplo, le colocaremos el número. ¿Sí? Número de habitantes. Colocaremos, ¿sí? Número de habitantes de La Paz. ¿Ya? Podemos tener un dato de algún censo, por ejemplo, y con eso tranquilamente podemos definir pues, cantidad de habitantes que existen en la ciudad de La Paz. ¿No? Se puede colocar de esa forma. ¿No ve? Directamente. ¿Ya? Otro ejemplo. Colocaremos lo siguiente. Estudiantes inscritos. ¿Ya? Inscritos en la ¿no? Directamente, pues tenemos registros. ¿No ve? Y con los registros tranquilamente podemos decir qué cantidad
de personas están inscritas, por ejemplo, o en cualquier otra institución, igual se lo puede calcular. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de una cantidad o de una población infinita, generalmente lo que uno considera es un intervalo de tiempo en los cuales, pues, por ejemplo, uno no se puede dar cuenta de cuántos elementos pueden tener. ¿Ya? Aquí le colocaremos el protocolosito. Aquí vamos a decir lo siguiente. Digamos, a ver, podemos decir lo siguiente. Número de automóviles. Automóviles que pasan por el peaje. Por el peaje. Así, ¿ya? Por el peaje de la ceja. De los lunes. ¿Ya? Por ejemplo, eso sería una cantidad, ¿no ve? Ahora, no infinita porque sea súper grande, ¿no ves? Sino infinita porque no se sabe con precisión cuántos elementos tiene, ¿no ve? Ese conjunto. Entonces, no es que va a ser una cantidad cualquiera, sino que directamente, pues, el lunes no sabemos cuántos van a pasar hasta ahí. Entonces, yo no sé de forma precisa, pues, cuántos elementos voy a tener ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos todo eso. ¿Ya? Y a todo esto de acá, nosotros lo podemos agarrar como una población. ¿Ya? Pero como les decía, siempre depende del objeto que están queriendo. ¿Ya? Ahora, haremos otro concepto de colocar muestra. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a ir a lo siguiente. ¿Ya? Están entrecortados. Se le corta. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Está entrecortado. Sí, está mejor. Entrecortado, che. Ya. Está Voy a entrecortado, che. ¿Me escucha? Sigue entrecortado, Inge.
Ahora, jóvenes, ¿me escuchan? Mucho mejor, Inge. Sí, ingeniero. Ya, gracias. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Qué es raro? Ya, se nota lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, Inge. Ya, gracias. Está medio lento, no sé qué ha pasado, pero a ver. Ahora sí creo. Ya. Entonces, a ver, continuemos, ¿sí? Estaba colocando lo que era una muestra. Le vamos a ver, ¿eh? Si de todas formas, si se sigue cortando, me avisan, por favor. Voy a reiniciarlo otra vez, ya, pero me avisan, ¿ya? Ya, colocaremos muestra. Muestra, como definición, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Bueno, es un subconjunto en realidad, ¿ya? Pero colocaremos es una parte. Es una parte de la población. Colocaremos así. Es una parte de la población. Entre paréntesis le colocaremos subconjunto. Así le colocaremos, ¿ya? O sea, un subconjunto que representa a la población. Así le colocaremos, ¿ya? Es una parte que representa a la población, dice ahí. Esto entonces, en sí es un conjunto más pequeño que en sí representa a todo el conjunto. Porque como estamos colocando acá, por ejemplo, la población, en muchos casos esa población a veces llega a ser bien grande. ¿No ves? Llega a ser bien grande. Entonces, por ejemplo, uno no puede estudiar, digamos, a toda la población. ¿Ya? Incluso entre los ejemplos que hemos puesto hace un momento, estábamos hablando del número de habitantes de La Paz, ¿no ves? Que es un número bien grande. Y si nosotros queremos hacer una investigación, pues no vamos a agarrar a toda la población. Una vez si podemos agarrar, pues, a un pequeño conjunto. ¿Ya? Un pequeño conjunto dentro de todo eso. Y a eso ahí nosotros lo denominamos muestra. ¿Ya? Muestra directamente. Como una pequeña parte dentro de una población. ¿Ya? Entonces, como ustedes recuerdan, pues, cuando han estudiado la parte de lo que son conjuntos, ¿no ve? Han visto que habían conjuntos incluidos dentro de otro conjunto. El conjunto más grande lo llamaban universo. ¿No ve? Entonces, un universo llega a ser como la población, ¿ya? Y la muestra llega a ser como un conjunto dentro de ese conjunto, ¿ya? Acá le colocaremos de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, esto de acá puede representar directamente la población, ¿ya? La población. Y si nosotros agarramos un conjunto que está ahí adentro, así digamos, entonces esto de acá puede ser una muestra, ¿ya? Directamente le colocaremos así todo, muestra. Muestra, ¿ya? No se ve bien. Muestra le colocaremos directamente. ¿Lo ve? Entonces, como están viendo, pues una muestra está dentro de una población, ¿sí? Pero dice que en realidad representa a toda la población, ¿sí? En pocas palabras, pues la muestra es un conjunto que está dentro de la población que cumple una de las características específicas dentro de una población. ¿Ya? Éxito. Pero lo más importante es que los representáis. ¿No ve? Los representa. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Por lo tanto, pues no es que hagas un pequeño conjunto cualquiera dentro de la población, sino que esta al mismo tiempo tiene que ser representativa.
ya tiene que representar a la población que estamos estudiando. ¿Ya? Por ejemplo, colocaremos unos cuantos ejemplos acá. Ejemplos. ¿No ve? Hace rato estábamos hablando de, por ejemplo, el número de habitantes que había en la ciudad de La Paz, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, una muestra de ese mismo conjunto podría ser, bueno, una muestra, dice, ¿no ve? Una muestra. ¿Ya? Podemos sacar, por ejemplo, no sé, 10.000 personas, o incluso, miren, 10.000 mujeres. Mujeres en edad fértil. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso llega a ser una muestra. ¿No ve? Aunque parece muy grande, ¿no? 1.000 colocaremos. ¿Ya? De esa forma. 1.000. ¿No ve? Entonces, eso llega a ser, por ejemplo, una muestra dentro de toda la población, que en sí cumple una característica definida dentro de la misma población. ¿No ve? De esa forma. Incluso aclararemos ese sitio. En la ciudad de La Paz colocaremos. ¿Ya? De esa forma. Entonces, por ejemplo, eso sería una muestra. Por otro lado, a ver, por ejemplo, podemos decir lo siguiente, ¿no? El otro ejemplo que habíamos colocado eran estudiantes de la EMI, ¿no ve? Entonces, una muestra podría ser, por ejemplo, lo siguiente. Colocaremos estudiantes, varones colocaremos, ingeniería comercial pondremos. Perdón. Ingeniería comercial de la Unidad Académica La Paz. Así, ¿no? Estudiantes varones de ingeniería comercial de la Unidad Académica La Paz. ¿Ya? Por ejemplo, la población que estábamos agarrando ahí era todos los estudiantes de la EMI, ¿no ve? Entonces, en este caso, la idea llega a ser similar. Sin embargo, solamente estamos agarrando a una carrera y de esa carrera incluso solamente a los estudiantes varones. ¿No ve? Esto es una parte de toda la población, pero es una parte representativa, ¿ya? Según nuestro objeto de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, podemos investigar, digamos, a qué porcentaje de los jóvenes varones les gusta jugar fútbol, digamos. ¿Ya? Entonces, tal vez se me hace bien complicado, pues, agarrar toda la EMI y agarrar a todos los varones. Entonces, para eso hagas una carrera y agarramos a todos los varones. ¿No ve? Y esta cantidad tiene que ser representativa, dice. Entonces, si es que pasa esto, por ejemplo, entre todos los estudiantes varones de la carrera de ingeniería comercial, entonces yo puedo proyectar eso para toda la población. ¿Ya? Obviamente no va a ser exacto, pero va a haber un margen de incertidumbre que va a ser pequeño. ¿No? Va a haber un pequeño error. Sin embargo, esto puede representar a toda la población. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, sí, jóvenes. ¿Ya? Ahora, para una población, digo, una muestra también podría ser infinita. Pues sí, también. ¿No? Por ejemplo, hace rato estábamos hablando de los automóviles que pasan por el peaje. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, podemos decir acá lo siguiente. La muestra puede ser número de automóviles. ¿Ya? Número de automóviles. Le colocaremos rojos. Rojos. ¿Qué pasa por el peaje? ¿No? Por el peaje los lunes de, no sé, de 8 a.m.
hasta las 16. Aunque ya es PM, ¿no? De hecho. Así colocaremos, ¿ya? Es una idea más. Entonces, por ejemplo, igual la muestra ahí podría ser infinita, porque yo no sé cuántos ojos van a pasar por ahí. ¿No ve? Pero, por ejemplo, esto de acá puede ser representativo para toda la población. ¿No ve? Y esto aquí tal vez lo puedo generalizar para todos los lunes de toda la semana. Ya que generalmente pasa eso. De esa forma. ¿Ya? Ahora, el proceso de sacar una muestra, aquí le colocaremos lo siguiente. Nota. Vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? El proceso de extraer una muestra se llama muestreo. ¿Ya? Muestreo. De esa forma. ¿Ya? Entonces, van a recordar esto, por favor. Muestreo. Esa es la palabra que se utiliza para el proceso mediante el cual uno saca una muestra. ¿Ya? Ahora, el proceso de muestreo, por ejemplo, es bien importante. ¿Ya? Es bien importante porque recuerden bien que esa muestra tiene que representar a toda la población. ¿Ya? Existen diferentes técnicas para sacar una muestra. ¿Ya? Entre los más importantes, por ejemplo, está el muestreo aleatorio. ¿Ya? Así lo vamos a colocar. Aleatorio. ¿Ya? Por ejemplo, este tal vez es el más común. ¿Ya? Sin embargo, pues hay que saber si es que esto, por ejemplo, es adecuado para el proceso que nosotros queremos. ¿Ya? Como su nombre dice aleatorio, pues se va eligiendo al azar. ¿Ya? Se va eligiendo al azar. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, digamos que yo tengo, no sé, una empresa en las cuales se fabrican refrescos, digamos. ¿Ya? O yogures, digamos. ¿Ya? Puedo hacer, digamos, un muestreo aleatorio para saber o hacer un control de calidad de todo esto. ¿No? Se puede hacer. ¿No? Por ejemplo, yo saco, no sé, 100 yogures, digamos. ¿Ya? Y esos 100 yogures tienen que estar, digamos, bien toditos. ¿No? Y si toditos están bien, entonces se puede decir que todo en serio está bien. ¿Ya? Sin embargo, pues para la parte de alimentos, eso de ahí no es, por ejemplo, tan adecuado. Ya se utiliza otro tipo de obtención de muestras. ¿Ya? Este muestreo aleatorio, por ejemplo, nos puede servir, por ejemplo, si queremos saber si a un conjunto de personas, no sé, les gusta ir al cine, digamos. Entonces, lo que se hace es realizar preguntas. ¿No? Se realizan preguntas. Entonces, yo puedo elegir a 10 personas, digamos. ¿Ya? Y elijo a 10 personas al azar. Y les hacemos las preguntas. ¿No? ¿Eso es adecuado? Pues sí. ¿No? Se puede elegir a 10 preguntas, digo, a 10 personas, perdón, cualquiera. Y directamente, pues, hacerles las consultas. Aleatorio. ¿No? Como su nombre indica, aleatorio o al azar. ¿No? Es bueno. Listo. Ahora, por ejemplo, existen otros métodos. Por ejemplo, estratificado. ¿Ya? Estratificado. Listo. ¿Esto acá en qué consiste? ¿Ya? Por ejemplo, pues, no sé, como les decía, quiere hacerse, por ejemplo, un control de calidad algo. Digamos que ustedes tienen, no sé, unos cuantos paquetes o algunos cuantos envases que están en lotes, digamos. ¿Ya? De esa forma. ¿Ya? Y ustedes quieren saber si todos sus productos están en la calidad que se requiere para ser comercializados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen así varios lotes, ¿no ve? Y quieren saber si es que es adecuado o si es que cumple con sus normas de calidad, pues entonces ustedes no pueden, digamos, abrir todos y luego ver uno por uno si es que cumple directamente con las condiciones. Aunque sería bueno, pero por ejemplo, el proceso mismo lo puede dañar al producto. ¿No ve?
Entonces, en esos casos, por ejemplo, lo que se hace es sacar, digamos, al azar, pueden sacar, digamos, acá unos elementos, 1, 2, digamos, 3, digamos, ¿ya? Y si los 3 están bien, podemos decir que todo el lote está bien. ¿No ve? Entonces, al elegirse dentro de un lote a elementos, entonces en ese caso se hace un muestreo estratificado. ¿Ya? Eso sería, por ejemplo, ciclo. Y por otro lado, también otro importante es por conglomerados. Por conglomerados. Listo. En esta parte, por ejemplo, lo que se hace, ya, lo que se hace es, pues, generalmente ordenar a toditos. Ya, se ordena. Y una vez que lo ordenan, pues se agarra todo el bloque después de cierto tiempo. Por ejemplo, si es que acá, por ejemplo, está pasando por una cinta transportadora, digamos, ya, varios productos, digamos, de esa forma. ¿Ya? Entonces, después de cierta cantidad, yo saco una pequeña muestra. Entonces, digamos, de acá saco 2. Que pasen unos cuantos, luego de ahí vuelvo a sacar otros 2. Después de eso, vuelvo a sacar otros 2. De esa forma. ¿No ve? Entonces, eso también es otro proceso de muestreo. ¿Ya? Es otro proceso de muestreo. Que, por ejemplo, como están viendo, representa a toda la población. ¿Ya? Sin embargo, uno tiene que darse cuenta si es que ese proceso es conveniente o no, según lo que está haciendo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, para hacer cada uno de estos 3 muestreos que hemos colocado, porque no son los únicos, hay por lo menos unos 5, 6 o 7, ¿ya? Entonces, poseen su criterio respectivo. ¿Ya? Sin embargo, pues este primer curso que nosotros estamos llevando solamente son para organizar los datos una vez que ya los tenemos. ¿Ya? El proceso de obtener una muestra, ustedes lo estudian ya directamente en Estadística 2. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, no vamos a irnos más profundamente acerca de las técnicas de sacar muestras. ¿Ya? Acá les quería mostrar algunos cuantos de los que se tienen disponibles, ¿ya? Que son importantes, pero en un curso más avanzado los van a ver a detalle. ¿Ya? Eso. Entonces, el proceso de sacar una muestra se denomina muestra. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene una consulta, me dice, por favor, si no, vamos a continuar. Ya. Aquí colocaremos otros conceptos más, ¿ya? Importantes con los cuales vamos a ir trabajando. ¿Ya? Colocaremos información. ¿Ya? Vamos a definir qué es información. ¿No? Vamos a definir de esta forma. ¿Ya? Es el resultado. ¿Ya? Es el resultado del procedimiento. Es el resultado del procedimiento. Aunque no procedimiento, procesamiento. Ya, el resultado del procesamiento. Ya, de datos. Conforme, si lo colocaremos así, conforme a objetivos, si lo colocaremos, ¿sí? Conforme a objetivos establecidos. Listo. Entonces, cuando nosotros tengamos los datos y esos de ahí representan nuestro objetivo de estudio, entonces ya tenemos información. A eso se refiere. Listo. Aquí colocaremos datos. Datos. ¿Sí? Y vamos a decir, es la unidad
básica de información. ¿Ya? De información. ¿Listo? ¿Ya? Otro concepto importante es una variable. ¿Ya? Colocaremos así. Variable. Y vamos a decir lo siguiente. Así con otro colorcito lo voy a hacer. ¿Ya? Es toda característica. ¿Ya? Es toda característica o fenómeno ¿ya? O fenómeno que puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Que puede tomar cualquier valor. Listo. ¿Ya? Éxito. Entonces, eso es una variable. ¿Ya? Ahora, dice variable que es una característica que puede tomar un valor. ¿No ve? Ahora, al decir un valor, pues puede ser un valor que denote una cantidad o puede ser un valor que denote una cualidad. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, hay que distinguirlo bien. ¿Ya? Entonces, tenemos ese ejemplo. ¿Ya? Colocamos unos cuantos ejemplitos acá. ¿Ya? Que puede tomar algún cierto valor. ¿No? Por ejemplo, puede ser edad. ¿No? Yo puedo decir que la variable es edad. Entonces, por ejemplo, si yo hago un conjunto de personas y les pregunto la edad, entonces esto acá me va a ir asignando ciertos valores. ¿No? Puede ser, por ejemplo, 18 años, 25 años, algo por ahí. ¿No ve? Pero no siempre tiene que ser un número, puede ser también una cierta cualidad. ¿Ya? Por ejemplo, el género. ¿No ve? Sexo. ¿No ve? Entonces, eso puede también tomar un cierto valor. Otra cosa, colocaremos número de hijos, le colocaremos por familia. ¿No ve? Por familia. Listo. Eso también puede tomar un cierto valor. Puede ser algún lugar incluso. ¿No ve? Le colocaremos cito. Lugar de nacimiento. ¿No ve? Lugar de nacimiento. Listo. ¿No ve? Coma le colocaremos notas, ¿no? Notas o más que notas le colocaremos calificaciones. ¿No? Calificaciones. Coma, etcétera, le colocaremos. ¿Ya? Así. Entonces, por ejemplo, una característica que puede tomar un cierto valor se le denomina variable. ¿Ya? Así. Ahora, por ejemplo, entre las variables, ¿ya? Se distinguen lo siguiente. ¿Ya? Aquí le colocaremos una pequeña nota. Nota. ¿Ya? Y vamos a decir lo siguiente. Una variable, que con otro colorcito. ¿Ya? Colocaremos tito. Una variable puede clasificarse como, le colocaremos estito, ¿ya? En dos. Primero, colocaremos los nominales y los, bueno, vamos a colocar los otros, que en sí son, aunque lo colocamos, sí, variables cualitativas le colocamos. ¿Ya? Luego vamos a hacer una división ahí mismo. Cualitativas, ¿listo? Y también como variables cuantitativas. Listo, ¿ya? Entonces, ahí así como les decía, hay dos variables.
¿no? Que pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Listo. Entonces se clasifican de esa forma. Entonces, lo que hay que recordar bien es que existen variables que son cualitativas y hay otras que son cuantitativas. ¿Ya? Ahora aquí, la siguiente pizarra vamos a definir bien a qué se refiere con cada uno. ¿Ya? Entonces, diremos lo siguiente, ¿eh? Una flechita. Vamos a decir, una variable se dice que es cualitativa. Se dice que es cualitativa cuando la característica no es medible. ¿Ya? No es medible. Entre paréntesis, indica una cualidad. ¿Ya? Una cualidad. ¿Ya? Eso. En ese caso se está hablando de una variable cualitativa. ¿Ya? De esa forma. Entonces, tienen que recordar así. ¿Ya? Colocamos lo siguiente. Al mismo tiempo, se clasifican en, le colocaremos lo siguiente. Un puntito. Vamos a llamarles ordinales. Y aquí otro puntito, nominales. ¿Ya? Ordinales y nominales. Así, jóvenes. ¿Ya? Entonces, cuando la característica no se mide, ¿no? Pero indica una cierta cualidad, la variable es cualitativa, que al mismo tiempo puede ser ordinal o puede ser nominal, como dice. ¿Ya? Ahora, como ustedes saben, al decir ordinales, se refiere a un cierto orden. ¿No ven? Entonces, la variable tiene que clasificarse por un cierto orden. En otras palabras, pues, la cualidad que estamos queriendo obtener, en algún caso se tiene que ordenar, y en otro caso, pues, puede ser cualquiera. Se puede nombrar sin necesidad de que haya un orden definido. ¿Ya? Por ejemplo, podemos hablar de los ordinales. ¿Ya? Ordinales. A ver, ordinal. Por ejemplo, algo que tenga orden. Días de la semana. ¿No? Días de la semana. ¿Listo? Porque podemos estar hablando de lunes, martes, miércoles, jueves. ¿No? Por ejemplo, una encuesta yo puedo decir, no sé, ¿cuál es su día favorito de la semana? ¿No? Entonces puedo ordenarlo directamente, ¿no? Y decir que primero va el lunes, luego viene el martes, luego viene el jueves y así sucesivamente. ¿No? Es cierto. Otra cosa que tiene orden, los meses del año. ¿No ve? ¿Listo? Entonces hay un cierto orden ahí. ¿No ve? Sabemos que después de marzo viene abril, ¿no? Y así sucesivamente lo vamos colocando. ¿No? Son características no medibles, pero poseen un cierto orden. ¿No ve? Otra cosa, por ejemplo, medallas. Medallas olímpicas le colocamos. ¿No ve? Por ejemplo, ahí hay oro, plata, bronce. ¿No ve? Y hay un cierto orden ahí adentro. ¿No ve? Por lo tanto, pues, como hay un cierto orden, esto es ordinal. ¿No ve? Otro ejemplo podría ser, no sé, los signos zodiacales. ¿No ve? Podemos colocar ahí. ¿No ve? Eso no se mide, pero puede tener un cierto orden. ¿No ve? Ahora, entre los nominales, pues se refiere a los que no tienen un orden definido, ¿eh? Y esto se los puede acomodar como uno de C. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quiénes? Aquí le colocaremos colores. ¿No ve? Otra cosa. No sé.
sabores. ¿No ve? Otra cosa, colores. ¿No ve? Porque, por ejemplo, si es que uno habla de un azul, un rojo y un rosado, digamos, ¿no ve? Estos no poseen un cierto orden. Se lo puede colocar en cualquier posición. ¿No ve? Entonces, no existe un cierto orden. Directamente uno los coloca ahí y están directamente de forma nominal. ¿No ve? A eso se refiere cuando se dice que una variable es cualitativa. ¿Ya? Entonces, recuerda, dentro de su clasificación, al ser cualitativa, puede ser incluso nominal o puede ser ordinal. ¿No ve? Ordinal por orden, nominal por nombrar. ¿No ve? Eso. Ahora, hasta acá estamos hablando de estas variables, ¿no? Entonces, existe otro tipo de variable también. Entonces, vamos a colocarlo acá. Y diremos lo siguiente. ¿Ya? Una variable se dice que es cuantitativa. ¿Ya? Se dice que es cuantitativa. Ya, le colocaremos así. Es sí, aunque no le colocaremos. ¿Cuándo? Perdón, no quiere salir. Ya le colocaremos cuando la característica es medible. ¿Ya? Medible. O sea, nos da una cierta cantidad. ¿Ya? ¿Cómo? Al mismo tiempo, puede ser, le colocaremos así. Dos puntitos. El primero, ¿ya? Puede ser discreta. ¿Ya? Discreta. Y la otra se denomina continua. ¿Ya? Continua. ¿Ya? Entonces puede ser discreta o puede ser continua. Listo. ¿Ya? Aquí habilitaremos una nueva pizarrita. Y vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Diremos lo siguiente. La variable es discreta. ¿No? Es discreta cuando toma un valor fijo. Un valor fijo. ¿Ya? En un intervalo. ¿Ya? De esa forma. Listo. ¿Ya? Listo. Por otro lado, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Aunque haremos ejemplitos acá. ¿Ya? Dice que toma un valor fijo en un determinado intervalo. Muchas veces van a suele escuchar de que una variable, por ejemplo, es discreta cuando el resultado es un número entero. ¿Ya? Pero en realidad es que tiene que tomar un cierto valor fijo, ¿ya? Dentro de un determinado intervalo. Ahora, de que sale entero, pues sí, puede ser directamente. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno habla de la edad, ¿no? Habla de la edad. Entonces, esto, por ejemplo, es una variable cuantitativa. ¿No ve? Porque, por ejemplo, si hablamos de la edad, uno nos va a decir, pues es, no sé, 20 años, digamos, por ejemplo. ¿No ve? Entonces, esos 20 años, por ejemplo, es un resultado que en sí toma un cierto valor fijo. ¿No ve? Porque nadie les va a decir, no sé, 20 años, 3 meses, 19 días, digamos, ¿no? No. Directamente hagas un cierto valor fijo. ¿No? Eso se refiere. Listo. Otra cosa que puede ser así, puede ser, no sé, estamos hablando de esto. ¿No ve? Número de hijos por familia. ¿No? Por familia. De esa forma. ¿No ve? Otra cosa puede ser, por ejemplo, número de asientos
de la M. ¿No ve? Así. Aunque le colocaremos en las aulas. ¿Ya? En las aulas de la M. ¿Ya? Por ejemplo, eso. ¿No ve? Serían resultados o variables que va a salirme números enteros. ¿No? Por ejemplo, yo hablo del aula 211, digamos. ¿Cuántos asientos tiene? Los aula 212, ¿cuántos asientos tiene? Como nosotros sabemos, pues esto de aquí nos va a dar un número fijo, ¿no ve? Que va a estar dentro de un cierto intervalo, ¿no? Por ejemplo, tiene 30 asientos buenos, o 30 asientos, digamos, ¿no ve? De esa forma. ¿Ya? Así. También cuando hablamos del número de estudiantes, por ejemplo, ¿no ve? Número de estudiantes en cada semestre de la M, ¿no? Esos son números que son fijos dentro de un cierto intervalo. Listo. ¿Ya? Ahora, aquí colocamos un poquito más adelante y vamos a decir lo siguiente. La variable es continua cuando puede tomar infinitos valores en un intervalo. ¿Sí? En un intervalo. Listo. Incluso para que se les haga más fácil entender esta partecita, ¿ya? Es que ustedes directamente para medir esto, agarran un cierto intervalo, ¿ya? Porque no se conoce el dato de forma precisa. Entonces, lo más adecuado es reunir a todos los datos dentro de un mismo intervalo, ¿ya? Por ejemplo, lo más clásico, el peso de una persona, ¿ya? Es it, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, eso está dentro de un rango, ¿no ve? Por ejemplo, si ustedes quieren pesar a una persona, ¿no ve? Esta persona puede estar, no sé, puede pesar, no sé, 47 kilos, .6, digamos, ¿no ve? Otro puede pesar unos 53.8, otro unos 60.25, así, ¿no ve? Entonces, como esos resultados van a ir variando, entonces es mejor juntarlos todos dentro de un cierto intervalo. Por ejemplo, yo digo de 45 a 47, digamos, y ahí es de uno a toditos. De 47 a 49, de 49 a 51, y así los voy juntando, ¿ya? Entonces, puede tomar varios valores dentro de un intervalo, ¿ya? Por ejemplo, eso se refiere. Ahora, otro de los ejemplos, por ejemplo, bueno, que son clásicos, podría ser también estatura de una persona, ¿no ve? Entonces, en este caso, es conveniente, por ejemplo, definirlo, digamos, de 5 centímetros en 5 centímetros. ¿Ya? Porque una persona, por ejemplo, podría estar con sus 1,65, digamos, el otro con 1,72. ¿No ve? Entonces, mejor definirlos dentro de un mismo intervalo, ¿no ve? Porque no tiene un valor fijo o un valor puntual, ¿no ve? Otra cosa, por ejemplo, sería la temperatura, ¿no ve? Temperatura. Y así podemos colocar varios ejemplos, ¿ya? Pero lo que sí hay que distinguir acá es lo siguiente, ¿no? Que una variable puede tomar un cierto valor, que puede ser una cualidad o puede ser medible, un cierto número. ¿No ve? Entonces, eso tienen que recordarlo bien, ¿bien? Las primeras, las cualitativas, pues son no medibles, pero se pueden ordenar, ¿no ve? O nombrar directamente, ¿ya? Entonces, por eso hay nominales y ordinales. Para las variables cuantitativas, pueden ser discretas o pueden ser continuas. Discretas cuando toman un cierto valor,
¿no ve? Dentro de un intervalo y es un valor fijo. Y el otro es cuando puede tomar cualquier valor dentro de un determinado intervalo. ¿No ve? En pocas palabras, pues, muchos dicen que es cuando tiene un valor entero, es discreto, ¿no? Y cuando puede tener un valor con decimales, es continuo. ¿Ya? Entonces, puede ser cualquiera de esas dos formas. Sí, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta por si acaso? Creo que no, ¿no? Entonces, acá. ¿Ya? Vamos a definir lo siguiente. ¿Eh? Colocaremos etapas. ¿Ya? Etapas de la investigación. ¿Ya? Etapas de la investigación estadística. Colocaremos ¿ya? Etapas de la investigación estadística. Listo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer una investigación científica, lo primero que hacen es definir una metodología, ¿no ve? El cual se tiene que aplicar a un campo de la estadística en realidad, ¿no ve? Entonces, depende ustedes cuál es el objetivo de estudio que están definiendo, ¿no ve? Y según eso, pues tienen que primeramente obtener los datos y una vez que tengan esos datos, recién los van a acomodar y ordenar y hacer todo lo que vamos a aprender durante este curso, ¿no ve? Pero en primera, ¿ya? Para poder nosotros realizar una etapa de investigación, ¿ya? Se recomienda lo siguiente. Primero, colocaremos lo que ustedes primero tienen que definir. Aquí le colocaremos número 1. Son los planeamientos. Ya colocamos planeamientos o preparación. ¿Ya? O preparación. Listo. Acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en realidad, primero, si es que yo quiero hacer una investigación, lo primero que tengo que definir es cuál va a ser mi objeto de estudio. ¿No ve? ¿Cuál es mi objeto de estudio? ¿Ya? Ahora, una vez que yo tenga mi objeto de estudio, lo siguiente que tengo que pensar es de dónde voy a extraer los datos. ¿No ve? Entonces, en esta primera parte, comprende diferentes cosas. ¿Ya? Como por ejemplo, vamos a colocar formulación. Colocar formulación del problema. ¿Ya? Éxito. ¿No ve? Después de eso, tengo que buscar una justificación. ¿Ya? Justificación le colocaremos así, del estudio. ¿Ya? Justificación del estudio. ¿No ve? Eso. Después de eso, determinación. Determinación de los objetivos. Listo. ¿Ya? Determinación de los objetivos. Listo. Después de eso, determinación. Le colocaremos de las variables. ¿Ya? Eso, entre lo más importante. Después de eso, identificación. Colocaremos esto más. Identificación de las fuentes de información. Las fuentes de información. ¿No? Porque como les estaba diciendo hace rato, acá nosotros vamos a trabajar con datos. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es si es que mi dato va a representar a mi objetivo de estudio. ¿No ve? También tengo que saber de dónde voy a sacar esos datos.
¿No ve? Una forma fácil de sacar esos datos, por ejemplo, es realizando encuestas. ¿No ve? Ustedes realizan una encuesta que puede ser con diferentes herramientas. Y una vez que ustedes tienen esas herramientas, bueno, obtienen esos datos, los vamos a organizar. ¿Ya? Tal vez la clase pasada no les había comentado, pero incluso vamos a hacer nosotros un pequeño proyectito para finalizar el semestre, en los cuales ustedes van a obtener incluso información y con ciertas herramientas que les voy a explicar pues casi al final. Entonces vamos a hacer incluso un proyectito así, tal vez facilito, ¿ya? Pero en el cual ustedes van a aplicar todo lo que estamos estudiando nosotros acá. ¿Ya? Entonces eso, las fuentes de información, tienen que saber de dónde sacarlo. Otro de las formas, por ejemplo, donde uno puede sacar datos es a partir de referencias históricas, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que ha pasado hace tiempo. ¿No ve? También se pueden utilizar datos cronológicos para ver, por ejemplo, cómo va avanzando una cierta variable o cómo va cambiando en el transcurso del tiempo y según eso poder obtener datos. ¿No ve? Entonces, a eso se refiere. Entonces, colocaremos así, identificación de las fuentes de información. No sé de dónde van a sacar ustedes directamente toda su información. Listo. Entonces, es lo primero que se hace en una etapa de investigación. ¿Ya? Después de eso, lo segundo que tienen que hacer, aquí le colocaremos número 2, se refiere a la recopilación. Colocaremos recopilación de datos. Es lo segundo que se hace. ¿Ya? En el cual, como os decía, ustedes pueden hacer encuestas para poder preguntar, incluso pueden hacer formularios y compartirlos tal vez por internet y de ahí sacar directamente lo que quieren. ¿Ya? De esa forma. Después de eso, lo tercero que se hace es organización. ¿Ya? Colocaremos esto. Organización y presentación. Y presentación de datos. ¿Listo? Entonces, por ahora, pues, una vez que se obtengan los datos, hay que presentarlos y hay que organizarlos. ¿No ve? La forma de organización, pues nosotros lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que en palabras simples es, una vez que obtenga los datos, representarlos en una tabla. ¿Ya? Y a partir de esa tabla, yo tengo que sacar indicadores. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a colocar en una parte 4, donde vamos a hacer el análisis e interpretación. Interpretación de datos. Listo. ¿Ya? De esa forma. Entonces, en esa parte vamos a pues, analizar e interpretar los resultados que nosotros obtengamos. ¿Listo? Y por último, aunque es realizar directamente una conclusión, ¿no? Y tal vez hacer unas ciertas recomendaciones para, por último, presentar un informe. ¿Sí? Entonces, colocaremos esto como número 5. Formulación le colocamos. Formulación de conclusiones. ¿No? Formulación de conclusiones. Conclusiones y entrega de informe. ¿Así? Entonces, esas son las etapas. Y entrega de un informe. Cuando nosotros hagamos una investigación cualquiera. ¿No? Porque no basta directamente con tenerlo ahí. Si es que estamos haciendo un proceso de investigación, entonces nosotros tenemos que presentar resultados que avalen nuestra investigación. ¿No? Entonces, eso de ahí se lo presenta en un cierto informe
que representa todo lo que ustedes han trabajado. ¿No ve? Entonces, eso es lo que se hace en un proceso cualquiera de investigación. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer básicamente en toda la asignatura. ¿No ve? La anterior clase les había dado el contenido de la materia. Y si se han puesto a ver esa parte, la primera es estadística descriptiva. Hasta casi la mitad del segundo parcial. Y a partir de eso se hace probabilidad. Y se empieza con lo que es estadística inferencial. Para el último, pues colocar unos ciertos modelos de probabilidad. ¿No ve, jóvenes? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Esto, como os decía, este capítulo de acá es solamente para los conceptos fundamentales con los que vamos a trabajar. Y esos son los conceptos con los cuales nosotros trabajamos. ¿Ya? Tienen que saber bien identificar qué es una población, qué es una muestra y definir cuál es su objeto de estudio. ¿No ve? Y para eso yo tengo que definir mis variables. Ahora, los variables pueden tomar un cierto valor. ¿No ve? Y los valores que yo vaya tomando, esos son datos. ¿No ve? Entonces también tengo que saber clasificar si es que mi variable me va a dar datos cualitativos o datos cuantitativos. ¿No ve? Y también tengo que distinguir qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. ¿No ve? Y con eso uno puede realizar su investigación. Sí, jóvenes. ¿Ya? En el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es ver la organización de estos datos. ¿Ya? E incluso, pues, esta parte de recopilación de datos, pues, lo estamos marcando solamente de forma teórica, ya que a partir del siguiente capítulo vamos a asumir que los datos ya los tenemos. ¿Ya? Y a partir del siguiente capítulo empezamos a ordenarlos en tablas. ¿Ya? Y ese es el objetivo, porque a partir de la siguiente clase ya vamos a poder hacer incluso cálculos. ¿No? Este primer capítulo solamente era una introducción y conceptos preliminares, como dice. ¿Ya? Entonces iremos a ver un poquito atrás. ¿Ya? Y eso es lo que hemos definido en esta clase de hoy. Entonces, tenemos unos 5 minutitos más. Por si acaso alguien tiene alguna pregunta. No, no, ingeniero. Ya, jóvenes, entonces, esto que lo he hecho, sí, está un poquito, bueno, está un poquito feito, pero es a pulso. De todas formas, esto yo los voy a compartir, ya, para que lo tengan. Ya, entonces, si alguien tiene alguna duda más, me dices, por favor. O si no, pues, acá vamos a quedar por el día de hoy. Ya. Y vamos a continuar el día miércoles que tenemos clases, ¿no ve? Y ahí ya vamos a empezar a desarrollar las tablas. Y antes, para la siguiente, por favor, su calculadora la van a tener a la mano, ya, porque vamos a hacer varios cálculos. Ya, incluso vamos a contar diferentes datos que nos den. Ya, jóvenes, entonces, para la asistencia, por favor, en la parte del chat coloquen presente, aunque firmes, ¿no? Coloquen firme en la parte del chat, ya, antes de desconectarse, y con eso voy a controlar la asistencia. En este momento voy a compartirles estas pizarras que hemos hecho, que son 8 en formato PDF. Ya. Si no hay más consultas, entonces por favor coloquen eso para su asistencia y el día miércoles continuamos. Gracias, Inge. Hasta luego. Se cuida. Igualmente, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, Inge. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.